Hola a todos, queridos amantes de la historia. En este recorrido 360 que hemos preparado de una manera muy especial para ustedes, nos encontramos en una ciudad legendaria, la ciudad de Troya. Hoy nos unimos a Homero y a sus héroes, en ese escenario predilecto de la Ilíada, una historia épica que ha marcado no solamente la historia de los griegos, sino la historia de Occidente. Este es el primer poema de la literatura occidental, que se ha apoderado de la imaginación de millones de personas a través de las edades, en este lugar al que llegamos cruzando un antiguo territorio estratégico del Mediterráneo, el Helesponto, que en algunos momentos de esta visita podrán llegar a ver un estrecho que separa a Europa de Asia y que siempre ha sido un puente entre diferentes civilizaciones y claro, era acá donde estaba Troya, esa última frontera del mundo helénico, del mundo de los griegos, donde empezaba Anatolia, con todos sus pueblos exóticos que llevaban hasta Mesopotamia y de Mesopotamia hacia las estepas iraníes. Es posible que muchos de ustedes, al ver un anuncio de la visita a Troya en 360 grados, se hayan esperado una gran ciudad, de imponentes muros, de puertas, monumentos gigantescos, pero en cambio que lo que vemos acá, a derecha y izquierda, es una revelación. Realmente es una serie de capas que han marcado la historia de una ciudad o de varias ciudades construida una sobre la otra. Troya es una especie de pastel, digamos, fabricado por el hombre que en diferentes momentos, digamos, se ha instalado en este lugar por medio de asentamientos y que realmente para nosotros, los investigadores, es un revoltijo de ladrillos de barro que han marcado una población local y que obviamente han marcado nuestro imaginario a través de la literatura. En total, los arqueólogos hablan de 9 ciudades de Troya. Esto es a la vez algo invaluable, pero también es una pesadilla para el arqueólogo, que tiene que constantemente quitar capas y capas de tierra y tratar de entender qué diferenciaba a la Troya 1 de la Troya 2, de la Troya 3, porque cada Troya pertenece a una época de la historia humana diferente. Si la guerra de Troya relatada por Homero es histórica, en el caso de estas capas que estamos viendo, tenemos que hablar de Troya 6. La Troya 6, más o menos a la mitad de las excavaciones, es la Troya de la Ilíada. Como pueden verlo ustedes, esa ciudad se encontraba sobre una pequeña acrópolis y data más o menos del siglo XIII antes de Cristo. Pero en realidad lo que sabemos de la guerra de Troya es algo que se va a escribir muchísimo después, más o menos hacia el año 750 a.C., cuando Homero escriba la Ilíada y la Odisea y le dé vida a estos héroes que han marcado nuestra cultura, Aquiles y Héctor, la encantadora Helena, el ingenioso Odiseo, que han sido los grandes paradigmas de nuestra literatura. Con estos personajes nos encontramos con los primeros monumentos de la literatura occidental que reveló lo que era sobre todo la sociedad griega, que surgió 400 años después del colapso de la civilización de bronce y que recogía Homero en todos estos textos de las leyendas heroicas y acontecimientos de las décadas finales del mundo micénico y del mundo de los hititas. Los griegos atribuyeron sus epopeyas a este poeta ciego, en teoría, que supuestamente vivió en la ciudad de Esmirna, hoy en día la ciudad turca de Izmir, en las costas de Asia Menor, muy cerca de acá realmente, hacia el siglo VIII a.C. Homero utilizó las técnicas de la poesía oral, en particular con fórmulas interesantes y melodiosas que se adaptaban a la lengua griega de entonces para relatar y transmitir la memoria de individuos, eventos y objetos que habían marcado en algún momento la historia de los griegos. La lengua es un dialecto literario adaptado para satisfacer las necesidades métricas de esa poesía y que
por esa melodiosidad facilitaba la transmisión de las leyendas, porque es mucho más fácil aprenderse de memoria un poema o una canción que un texto en prosa. Cada recitación de los poetas de entonces adaptaba las frases y pasajes complejos de aquella guerra de Troya, que fue un hecho histórico, pero que Homero convirtió en un verdadero arte. La Ilíada y la Odisea fueron vistas por los griegos como las obras iniciales que definían lo que era ser un griego y los valores de los griegos. En las epopeyas homéricas se refleja entonces la sociedad y los valores de esa época de Homero, es decir, el final de lo que llamamos la Edad Oscura griega. Homero hablaba de unas guerras que habían sucedido mucho tiempo atrás y no tenía mucho sentido de la geografía política del cercano Oriente o del imperio hitita, que de hecho nunca se menciona en estos textos. Pero cuando hablamos de la guerra de Troya histórica, los hititas, esa gran civilización de Anatolia que dominó buena parte del Medio Oriente y que fueron los grandes rivales de los faraones, es acá central. Pero no aparece en los textos de Homero, porque Homero vivió después y ya para esta época la memoria de los hititas había desaparecido. El sitio que estamos viendo surge a la luz y nos permite saber que la guerra de Troya fue histórica y no solamente un invento de Homero, gracias a uno de los primeros arqueólogos del siglo XIX, Heinrich Schliemann, que se ganó el título de descubridor de Troya, de la Troya de Homero, y pasó a excavar una serie de ciudadelas de Micenas en Grecia. Este personaje comenzó sus excavaciones en 1871, pero sus métodos y su ética se critican fuertemente hasta el día de hoy. Él demostró la base histórica de las leyendas y los mitos griegos, pero al mismo tiempo la manera como excavaba, es decir, verticalmente, destruyendo muchísimo los sitios arqueológicos en búsqueda de tesoros y sobre todo de oro, pues va a hacer que por donde pasaba este arqueólogo sencillamente todo quedaba en ruinas. Y para la arqueología del futuro sería muy difícil volver a usar estos sitios. Por ejemplo, Schliemann descubrió un tesoro acá muy cerca de las murallas de Troya que llamó el tesoro de Príamo, que decía que era el famoso tesoro de Príamo que aparecía en estos textos de Homero, pero realmente lo que descubrió fue un tesoro de una Troya muy anterior de aquella de la guerra contra los griegos. Con el tiempo, las excavaciones en este lugar se volvieron más científicas, se aclaró un poco la secuencia de estos asentamientos y se descubrió que la Troya, contra la cual habían peleado los griegos, aquella que según la leyenda pues habían derrotado gracias al famoso caballo de Troya, había sido destruida en Troya 6, ¿sí? Era la Troya 6, que se había saqueado en el año 1250 aproximadamente antes de Cristo. Es decir, la ciudad que recordaba Homero en sus poemas. Ahora, una de las dificultades principales en descubrir la ciudad de Troya es que cuando uno lee la Ilíada y la Odisea, se habla que Troya estaba ante una bahía y que tenía un puerto del que salían y entraban los barcos del Helesponto. Y sin embargo, pues muchos arqueólogos y muchos aventureros quisieron descubrir esta ciudad en las orillas actuales del Mediterráneo. Lo que pasa es que el Mediterráneo, por toda esta costa del Egeo, ha venido retrocediendo. Y eso quiere decir que las costas del mar se encontraban mucho más al interior en la época o en la edad de bronce. Y sabiendo esto, Schliemann y muchos otros entendieron que probablemente Troya ya no era, donde estaban las ruinas de Troya, ya no era una zona costera, sino probablemente estaba mucho más al interior. Y mirando la geografía de la región, empezó a entender que había ciertos lugares donde era probable que se encontrara esta ciudad. La cerámica y la arquitectura indican que la ciudad que se descubrió, la Troya 6, era una ciudad típicamente de Anatolia. Es decir, una ciudad que estaba más conectada con el interior de lo que es la actual Turquía y con el Medio Oriente que con el mundo griego. Lo fascinante de todo esto es que muchos otros arqueólogos e historiadores han descubierto que esta ciudad de Troya se menciona en textos de
otros imperios y otros reinos que no son los griegos. Por ejemplo, en los registros del imperio hitita se habla de una ciudad que se llama Ilion, ¿sí? Una ciudad Ilion que de hecho pues es la misma Troya. El nombre del poema de Homero, la Ilíada, quiere decir la historia de la ciudad de Ilion. Y cuando leemos los textos hititas, sabemos que los hititas tenían poder dentro de esta ciudad, que probablemente era una ciudad vasalla de estos grandes conquistadores, y por eso sabemos que esta ciudad existió, sabemos más o menos cuándo empezó a ser importante y entendemos que al final de la Edad de Bronce, los hititas nos hablan de una serie de guerras en las costas que derrumbaron en gran parte su mundo. Y esas guerras, en términos generales, coinciden con la época de la guerra de Troya. Según los hititas y, por ejemplo, según los mismos egipcios, se habla en este periodo de unos pueblos del mar, piratas, que llegaron a estas ciudades de las costas y las saquearon. Si nos ponemos desde la perspectiva hitita, pues entendemos que son unas personas tal vez desconocidas del Mediterráneo que tenían necesidad de expandirse y de saquear unas ciudades ricas. Desde la perspectiva de Homero, que nos cuenta las leyendas de antaño de los griegos, pues nos dice que esta era una ciudad que, debido a diferentes asuntos como el rapto de Helena, pues fue sitiada y finalmente capturada por los griegos. Pero finalmente son dos versiones de una misma situación. El final de la Edad de Bronce, el final de esos reinos débiles de los primeros pobladores griegos y finalmente la destrucción de Troya y la desaparición del imperio hitita. Ahora, para terminar este paseo por las ruinas de la antigua ciudad de Troya, debemos decir que el legado de aquellas epopeyas de Homero supera con creces los acontecimientos históricos de los que nos hablan los hititas, porque estos poemas definieron la identidad de la Grecia clásica. Homero, a través de los hechos que relata, ¿sí?, traídos de la memoria colectiva de los griegos que sucedieron en este lugar en el que estamos, definió lo que era el heroísmo griego, la ética de los griegos, ejemplificado por los héroes como Aquiles, como Odiseo, como el troyano Héctor, el hijo del rey de Príamo. Aquiles, ante la elección de una gloriosa vida corta o una vida oscura durante mucho tiempo, eligió una gloria corta, vivir en los labios de los hombres, como se decía. Los poemas homéricos reflejaron los valores de toda una sociedad que nos marcaría hasta el día de hoy. La identidad de los griegos surge en la generación posterior a Homero, con el nacimiento de la polis, de la ciudad-estado y de lo que llamamos la edad arcaica. Todo eso de lo que somos herederos empieza paradójicamente con una guerra oscura de las que los hititas poco o casi nada recuerdan, pero que para los griegos fue un momento fundamental en el que lograron sitiar una ciudad del otro lado del Egeo, conquistarla por medio de una artimaña y transmitir esta memoria con el tiempo por medio de canciones y de poemas que Homero va a fijar, creando la cultura griega. Si les gusta este contenido, ayúdenos con un like, compartan estos videos en 360 grados. ¿Quién tiene la posibilidad de caminar por las ruinas de Troya sin salir de casa? Ustedes, queridos amantes de la historia. Y recuerden que en nuestro canal hay unas membresías, concursos y conferencias que les permiten ir mucho más allá de todas estas historias y poder profundizar en la historia contada con pasión y vivida con emoción. Chao, chao.